Hola a todos, hoy os voy a explicar cómo hacer el chaleco Little Man de Colors for Baby. Para empezar lo tenemos que cortar siguiendo nuestro patrón, eligiendo la talla que necesitamos y siguiendo por ella, porque además es un patrón que se puede cortar y no dejar margen de costura. Lo que tenemos que hacer una vez que tenemos las piezas ya cortadas es empezar a planchar entre tela en las zonas que necesitan más refuerzo. En este caso plancharemos un trozo pequeño de entretela de unos 2,5 centímetros en la zona del delantero, tanto en el izquierdo como en el derecho, por el revés, ¿de acuerdo? Y después también plancharemos entretela en las piezas de trabillas y tapetas de los bolsillos. Yo solo lo coloco en una de las partes, hay personas que deciden colocarlo en toda la superficie, pero vamos, si la tela es de lanita como en este caso, con una sola parte de refuerzo es suficiente. Entonces, lo que tenemos son las 5 piezas de las que está compuesto el patrón. Por un lado, los delanteros, la espalda, las tapetas y las trabillas. He dicho 5 piezas porque en realidad las trabillas son de diferente medida, entonces sale en el patrón en diferente forma. Para empezar, preparamos tanto forro como exterior con alfileres. Unimos espalda con delantero en los hombros y en los laterales, lo mismo forro como exterior. Y ahora ya podemos pasarlo a máquina. Recordad que debemos de dejar 1 centímetro de costura y a partir de ahí simplemente tenemos que coser. Sencillo y queda muy bonito como detalle. Lo que tenemos que hacer en este caso es colocar el patrón y ir viendo dónde iría colocado nuestro bolsillo. Os recomiendo que lo paséis con alfileres, que es la forma más precisa de ver cuál es la zona. Hemos tomado como referencia para crearla el propio patrón. El patrón nos servirá para pasar con rotulador fricción a la prenda la línea donde tiene que ir la tapeta cosida. Recordar que la tapeta es un simulacro de bolsillo, no es un bolsillo propiamente dicho, pero para un chaleco de este tipo, que son de poco uso, son de celebración, es mejor hacer este tipo de tapeta falsa porque no merece la pena hacer en tan poco espacio un bolsillo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir quitando los alfileres que hemos utilizado para encarar y colocar nuestra tapeta para prepararla para coser. Nosotros hemos colocado un trozo pequeño de entretela, con lo cual ese trozo pequeño de entretela es el que estará para el exterior. Eso lo tomamos como referencia. Después, lo que tenemos que hacer es que la tapeta tenga una distancia siempre la misma, tenga un sentido, porque si lo hacemos, nos torcemos, hacemos una tapeta de un ancho desigual, quedaría bastante feo. Entonces cogemos y con la regla, ayudándonos de la regla, marcamos también una línea con rotulador. En este caso la tapeta es de unos 2 centímetros, una vez terminada. Entonces nosotros traspasamos esos 2 centímetros y hacemos una línea recta, por lo tanto ya nos queda esa referencia para coser. Nos ayudará mucho y siempre nos quedará perfecta, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta que va a ir cosida en este sentido, empezaremos por pasar un pespunte que una la tapeta con el delantero del chaleco.
colocaremos alfileres en sentido perpendicular a la línea donde va a ir montada la tapeta. Como podéis ver, irá en este sentido y por aquí pasaremos el pespunte que vamos a poner, ¿de acuerdo? Así que hacemos lo mismo con el otro lado del chaleco. Lo que son costuras, hombro e incluso dar la vuelta a las tapetas que acabamos de crear. Entonces, ahora vamos a darle un toque de plancha a lo que llamamos de chaleco. Una vez que tenemos cosido el pespunte de la tapeta al chaleco, lo que tenemos que hacer es doblarla y ir cosiéndola a punto escondido a mano, hacia adentro, para que así nos quede plana como si fuera un bolsillo, tal y como nos ha quedado la del otro lado que ya está terminada. ¿De acuerdo? Entonces, cosemos, como os comentaba, a punto escondido, por atrás, la tapeta. Al llegar al extremo doblamos también el extremo de la tapeta que estamos haciendo y tendremos ya resueltos los bolsillos. Os recomiendo que podéis hacer incluso el pespuntito a mano, como si fuera una labor de sastrería, porque en realidad hacer un chaleco de este tipo es sastrería. ¿De acuerdo? Uno de los puntos fuertes del chaleco que estamos haciendo es el hacer el cosido y vuelto del forro con la tela exterior. Ahora lo que vamos a hacer es coser las trabillas en el centro, midiendo bien lo que corresponde, en la espalda, ¿de acuerdo? Primero las coseremos así, ¿de acuerdo? Pasando un pespunte en este lado y otro pespunte en este lado y luego le daremos la vuelta y nos quedará perfectas para poder enganchar la hebilla. Además de pasar el pespunte a máquina, lo ideal es que además pasemos una especie de tupido punto zigzag para que nos quede a la vez muy seguro y sobrehilado esa zona, ¿de acuerdo? Y así ya tendremos cosida nuestra tira de hebilla, chaleco. Este chaleco tiene que ser cosido y vuelto, entonces lleva una complejidad que es que tiene que quedar muy plano con respecto a tela exterior con respecto al forro, para que así no tire una vez que le demos la vuelta. Pero una vez que salvemos esta pequeña cuestión de confección, nos quedará fácilmente forrado y la verdad que muy bien pulido. Entonces lo que tenemos que hacer es, en este caso se nos dará mejor con las costuras laterales abiertas, por lo tanto están abiertas como veis, solo hemos cosido los hombros, tanto de forro como de tela exterior, lo tenemos planchado además y ahora lo que tenemos que hacer es colocar alfileres y que quede lo que os comentaba, lo más plano posible y lo más igual posible todo, costuras, todo a 1 centímetro. Solo nos quedará por pasar a máquina los laterales y la parte de abajo y eso ya lo haremos poco a poco después, ¿de acuerdo? Vamos allá. Ahora ya lo tenemos cosido y lo que tenemos que hacer es recortar a medio centímetro las costuras que tenemos porque para adentro nos vendrá bien tenerlas lo más pequeñas posibles para que se gire con la menor dificultad. Entonces vamos cortando poco a poco, con mucho cuidado, eso sí.
hacemos unos pequeños piquetes, sobre todo en la parte de trasera del escote. Y ahora vamos girando. Poco a poco. Es cuestión de darle la vuelta a toda la prenda. Para unir los laterales lo que haremos será hacer una costura que lleve desde el forro hasta el extremo del lateral, todo de una vez, ¿de acuerdo? En los dos lados, excepto un trocito que dejaremos en uno de ellos, preferiblemente del forro, que será el trozo que al final nos quede únicamente abierto y por el cual volveremos todo el bajo. Entonces dejaremos pues un trocito, ¿de acuerdo? Poco a poco podéis ver cómo va tomando forma. Es cuestión ya de pues lo que comentábamos, de haberlo planchado un poquito y ya vemos que más o menos tiene la forma que deseábamos. Entonces, ahora nos dedicaremos a arreglar lo que nos queda del bajo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Si os acordáis, habíamos dejado una parte del forro abierta, del lateral. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ir rematando lo que es el bajo y nos ayudaremos de esa parte. Ahora veréis cómo. Para empezar tenéis que ir colocando alfileres por toda la parte de abajo, ir marcando por donde coincida la tela con el forro, poquito a poco. Veréis que si las cosas las hemos ido haciendo bien, coincide sin ninguna dificultad. Y vamos colocando alfileres perpendiculares a la costura. Sobre todo, muy importante, hacer coincidir las costuras, que queda luego muchísimo mejor la prenda terminada. Bueno, una vez todo bien unido por donde tenemos que unirlo, lo que tenemos que hacer es pasar el pespunte a 1 centímetro por todo el bajo, sin problema, porque nosotros tenemos esta zona que nos permitirá dar la vuelta, ¿de acuerdo? Vamos allá. Ahora, una vez cosido y cortado a medio centímetro, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta, pasando por el agujero que habíamos dejado en el forro. Veréis cómo va saliendo todo el chaleco sin ninguna dificultad.
y nos encontraremos finalmente con el chaleco completamente pulido. Una vez más lo pasaremos por la plancha para dejarlo todo muy plano y vamos dibujando a la parte tan temida de los ojales. Tranquilos que paso a paso iremos viendo que no es difícil. Lo primero que tenemos que hacer es tener a mano los botones que vamos a coser y decidir de qué distancia queremos que vayan. En este caso yo he decidido que quiero 3 como lleva el modelo, pero vamos, si queréis poner 4 como prefiráis. En este caso nosotros hemos pensado que podría ir en un intervalo de 10 centímetros, colocados los 3. Entonces, medimos más o menos donde querríamos el de la parte más abajo, tomamos ya la medida, medimos donde iría el del extremo del escote y el de medio muy sencillo. Directamente doblamos y justo donde nos dé la parte media lo colocaremos. Como son 3 no hay ningún problema. ¿Veis? Ahora ¿qué haremos? Ahora dibujaremos sobre esta zona primero la distancia que nos parece oportuna dejar entre el botón, donde iría el botón, y el final del chaleco. Y una vez bordados los ojales, solo tenemos que abrirlos, siempre con mucho cuidado de que no nos soltemos ningún punto, para que así estén siempre perfectos y seguros. Los abriremos con una tijera de este tipo, con bastante punta, nos ayudará mucho. Y después coseremos los botones. Ya los tenemos abiertos, cortados, y ahora lo que tenemos que hacer es lo que os comentaba, con una hebra de hilo ir pasando y cosiendo los botones. Importante también haber medido, lógicamente, como hemos medido al crear los botones, las mismas distancias, pero esta vez en el centro. Por eso lo ideal es dibujar también el ojal a la vez que dibujamos el otro, y entonces coser el botón justo en el centro, y así no nos equivocaremos nunca. Lleva un poquito más de tiempo, pero merece la pena dibujar los ojales en ambos sitios. Además, ya sabéis que estos rotuladores luego se van y no queda ninguna marca. Y ahora ya tenemos terminado nuestro chaleco. Ya veis que ha quedado muy mono y ya podemos llevar a nuestros niños de ceremonia. Espero que os haya gustado y que os animáis a hacerlo. También podéis hacerlo en lino o en algún tejido más sport de cara al verano, que no sea solamente, por ejemplo, como es mi caso, para ir a una comunión. Espero que os haya gustado mucho y ya me contaréis las experiencias.